continuar con el análisis de las funciones impulso-respuesta, también se le llama así a estas gráficas que nosotros observamos, ¿verdad? Funciones impulso-respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros generamos un impulso en una variable y pues hay una respuesta en las demás variables de nuestro sistema que está reflejado en el modelo. Vamos a analizar las funciones impulso-respuesta derivadas de un shock en la tecnología, ¿verdad? El último día nosotros analizamos la dinámica de la tecnología por sí misma y la del empleo, ¿verdad? El día de hoy nos vamos a centrar en el análisis del capital, del producto y del consumo, ¿verdad? Le voy a quitar este circunflejo. Y con eso terminaríamos el día de hoy el análisis de nuestro modelo básico de ciclos económicos reales para ya mañana empezar a estudiar nuestro modelo de crecimiento de solo. ¿Sí? Pues jóvenes, vamos a empezar con el análisis del capital. ¿Cómo se comporta el capital en un modelo típico de ciclos económicos reales? Para poder explicar el comportamiento del capital, nosotros nos vamos a basar en la ecuación número 2. ¿Sí? La ecuación número 2 nos indica que el capital en T más 1 es igual al capital que teníamos en el periodo previo, más la inversión en ese mismo periodo, menos el capital que se deprecia por su uso, ¿verdad? Para poder descomponer el efecto del capital, el efecto dinámico que vamos a observar en un par de minutos en el capital, nosotros vamos a utilizar también esta nueva ecuación. Fíjense que la ecuación 9 recién la acabo de agregar, no la teníamos el día martes, ¿sí? La ecuación número 9 no es nada más que la definición del Producto Interno Bruto de la actividad económica por el lado de los componentes del gasto, ¿verdad? ¿Sí? Como estamos en una economía cerrada, nosotros sabemos que el ingreso es igual al consumo, inversión y gasto de gobierno. Usualmente eso se le llama absorción en términos macroeconómicos, ¿verdad? La absorción de la economía. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a sustituir esa expresión en la ecuación de formación de los activos fijos de nuestra economía. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el capital en T más 1 es igual al capital del periodo previo más la inversión, pero la inversión no es nada más que la actividad económica, el ingreso, menos el consumo, menos el gasto de gobierno, menos la depreciación del capital. ¿Sí? Y esta ecuación es la que nos va a servir de referencia para poder explicar el comportamiento dinámico del capital ante un shock de tecnología en nuestro modelo RBC. ¿Sí? Sobre esta ecuación nos vamos a centrar. ¿Cuál es alguna inquietud en lo que acabo de hacer? Estoy tomando la ecuación número 2, la ecuación de formación de capital, y le estoy integrando la ecuación de la actividad económica, ¿verdad? ¿Por qué lo estamos haciendo? Ya lo vamos a ver en un par de minutos una vez revisemos el comportamiento gráfico del capital. ¿Sí? ¿Qué esperamos nosotros de la formación de activos fijos en una economía cuando estamos enfrentando un choque de tecnología? Revisemos la gráfica, jóvenes. Voy a pasarme a nuestra plataforma. Estamos trabajando en R. Ahí tenemos montado nuestro modelo RBC. Entonces, vamos a ver, voy a preguntarle a un voluntario. Bueno, a un force voluntario, ¿verdad? Porque voy a preguntar. Vamos a ver, voy a hacer esto un poquito más grande. Aquí está. Vamos a ver. Johanna Raquel, la primera que me aparece en los cuadros acá, ¿verdad? No voy a creer que mire usted, ¿por qué me pregunta solo a mí? No es eso, ¿verdad? De hecho, abajo está Ángel y abajo tenemos 31 personas más. Es lo que me indica aquí ¿cómo se llama? Mi panorama, ¿verdad? Vamos a ver, Johanna. ¿Qué características gráficas ve usted en la dinámica del capital? El capital está representado por la línea que tenemos en negro.
¿Qué observaciones puede realizarnos en términos gráficos? ¿Sí? Si quiere, después discutimos económicamente, pero solo viendo esa gráfica, ¿qué características nos puede compartir? Podría ser que al inicio, pues obviamente incrementa, pero a lo largo del tiempo va descendiendo. Bien, ahora vamos a ir un poquito más. Precisamente esas características son las correctas, Johanna. Continúo con usted, Johanna. ¿A qué cree usted que se debe que primero el capital esté creciendo a una tasa creciente? Es decir, que se esté acelerando la formación del capital. ¿Qué le diría usted la intuición? O bien, si quiere ir un poquito más allá, basado en el modelo RBC, ¿cuál sería la justificación de ese comportamiento? Pero si quieren, iniciemos con lo que le dictaría su conocimiento como economista. ¿Por qué cree usted que se acelera primero el crecimiento del capital? Quizá podría ser porque al principio, pues como que se utiliza toda su capacidad y luego conforme el tiempo va perdiendo, pues su valor, podría decirse así. Y cuando se refiere a capacidad, específicamente, ¿a qué se refiere, Johanna? Usted nos dijo algo de capacidad, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con capacidad? Es curiosidad, ¿verdad? O sea, para poder comprender un poco lo que usted me indica, no es tanto de que yo le esté preguntando a cada rato, ¿verdad? Me generó curiosidad cuando usted dice capacidad. Estoy pensando cómo formularlo. No hay problema, claro. La ventaja es que, como le digo, la tengo en pantalla, sé que está pensando, ¿sí? Si no tuviera encendida su cámara, podría decir, ah, no, el mejor se fue y me dejó hablando solo. Esa es la ventaja que tenga encendida su cámara. Los que tienen encendida su cámara. Vamos a ver. Igual me puede interrumpir, Johanna, pero quiero preguntarle a alguien más antes de pasar directamente a la parte de la justificación. Juan Méndez. Juan, ¿me ayuda usted? Buenas noches, licenciado. Bueno, sí. ¿Qué tal, Juan? ¿Me puede Yo, dar primero? Sí, sí, no, adelante, adelante, por favor. bueno, yo considero que el capital es altamente productivo debido a el- la alta variación que tiene en el modelo RBC, el crecimiento tecnológico. Entonces, cuando nosotros vamos a meter avances tecnológicos, todo esto de innovación tecnológica, el capital va a ser sumamente productivo, por lo cual va a tener una curva muy alta. Pero en algún punto esta variación de tecnología es menor o bien nos quedamos retrasados si no seguimos innovando en la tecnología, entonces el capital tiende a caer porque la, la utilización de tecnología ya se vuelve ineficiente. Correcto. Muy bien, Juan. Excelente. Fíjense que hay dos puntos que señaló Juan que son muy importantes. Primero, el tema de la productividad del capital, y eso está basado en el modelo de ciclos económicos reales, me parece excelente. ¿Sí? Primera observación y es correcta. La segunda observación también es correcta, ¿vale? Nos indica, fíjense que hay un proceso de que la tecnología pierde vigencia, se vuelve obsoleta y eso tiene incidencia también sobre la formación del capital. Exactamente. Digamos que esos dos aspectos nosotros los vamos a modelar, los vamos a explicar a través precisamente del sistema de ecuaciones. Uno que tiene que ver con la productividad del capital y otra con que el efecto de ese shock tecnológico se diluye a lo largo del tiempo y eso tiene incidencia sobre la misma formación de capital. Sí, a través de qué variable lo vamos a discutir en un par de minutos, pero es correcto, Juan. Sí, adelante. Bajo ese supuesto, me llama la atención, no está en nuestro modelo porque no es el fin, pero si la variación tecnológica siempre es alta, entonces el capital siempre va a ser alto, lo que explicaba bajo un poquito el contexto que ponía Nirvana, que si siempre se evoluciona de tecnología, tendríamos un muy alto capital productivo.
Sí, ese es correcto. Muy bien, Juan. Digamos que hay un aspecto que hay que considerar ahí, es el hecho que existe un proceso de depreciación del capital. Ahora, si la innovación tecnológica es continua de tal manera que la creación de nuevo capital supera al capital que se deprecia por su uso, pues efectivamente vamos a tener un comportamiento creciente en todo momento de formación de capital, que es un poco lo que vemos en Estados Unidos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta que en Estados Unidos la cantidad de capital por trabajador es muy alta y crece. ¿Crece por qué? Porque obviamente hay innovación tecnológica. Ahora, ¿qué más debemos de considerar? Pues que tenemos una restricción por la función de producción Cobb-Douglas que tiene rendimientos marginales crecientes, ¿verdad? Decrecientes. O sea, eso puede influir también en la generación de ingresos y en consecuencia, o sea, en un PIB más alto y en consecuencia el PIB al momento de generar capital lo va a generar a un ritmo también decreciente, o sea, le va a heredar la propiedad de los rendimientos decrecientes a la función de producción, a la formación de capital. Entonces, sí va a existir un punto siempre en el cual el capital empiece a caer a pesar de que la innovación sea continua, ¿verdad? Exactamente. Pero buen punto. Excelente, excelente. Muy bien, Juan. Excelente respuesta. Entonces, jóvenes, ya con esto ya tenemos prácticamente todos los elementos para poder analizar la dinámica del capital. Una observación adicional, que este sí es mucho más específica, pero también es importante que la tengamos presente. Primero, lo que nos indicó Raquel. Primero, la formación de capital se acelera, o sea, tasas de crecimiento positivas crecientes, ¿sí? O sea, tenemos una primera y segunda derivada positivas, ¿sí? ¿Qué pasa después? La primera derivada sigue siendo positiva, es decir, las tasas de crecimiento son positivas, ¿sí? Hay más capital que antes en nivel, pero el crecimiento ahora es cada vez menor, se está desacelerando, ¿verdad? Sí, esas son las dos características que señalaba Johanna. Una adicional, antes de pasar a la explicación en la pizarra, si se dan cuenta, al momento del shock, miren, al momento del choque de productividad, al momento de la incorporación de mejoras técnicas, el capital no se mueve. A diferencia de lo que pasa con el empleo, que es el otro factor productivo. Si se dan cuenta, el empleo al momento del shock va a aumentar. O sea, lo que van a hacer primero las empresas es que van a demandar más trabajo, ¿sí? Pero con el capital no pasa eso. Revisémoslo acá en la consola, jóvenes. Vean acá la parte inferior izquierda. Voy a colocar K. Y quiero que ustedes pues reconozcan, podemos identificar el hecho de que el capital, aquí tengo los vectores, ¿ven? Y miren, acabo de resaltar el punto que al momento que se genera el shock, el capital no cambia. Es decir, sigue creciendo la tasa que crecía antes del shock, ¿sí? Después, a lo largo del tiempo, pues efectivamente tiene el comportamiento que tanto Johanna y Juan, a través de la justificación que nos brindaba, pues señalan, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso es a lo largo del tiempo. Al momento del shock, no cambia, ¿sí? Dejar de compartir. Entonces, jóvenes, excelente. Muy bien, excelente participación. Entonces, vean que tenemos acá, ¿sí? Primera característica, al momento del shock, la formación de capital no tiene cambio alguno. Lo podemos observar en esta primera ecuación. ¿Por qué? Porque el shock ocurre en el periodo 1, ¿se acuerdan? Nosotros colocamos en el código A1 es igual a 1. Este es T igual a 1, 1. Pero si se dan cuenta, en base a esta ecuación, el efecto lo vamos a observar en T más 1. Si el shock se genera en 1, 1, 1, el efecto en el capital se observa hasta en el periodo T más 1, que es el periodo subsiguiente. O si quieren verlo de esta manera, el capital en el periodo 1 depende de estas variables en el periodo 0, tiempo en el cual el shock no ha ocurrido, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que la justificación de por qué el capital no tiene dinámica en el periodo 0 es precisamente esta ecuación que nos indica que el capital depende de variables rezagadas, ¿sí? Y obviamente tiene sentido, jóvenes, porque el capital, la formación de capital no se va a hacer inmediatamente. Construir nuevos edificios, nuevas instalaciones, nuevo equipo, no va a pasar inmediatamente, requiere cierto tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que refleja el comportamiento rezagado que tiene la ecuación del capital. ¿Sí? Primera observación. Ahora expliquemos por qué este comportamiento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces empezamos, muchachos. Carlos por acá.
Y pues, ¿cómo vamos a iniciar? Nuevamente tenemos un shock de tecnología. Esto nos lo indicó Juan correctamente. Eso va a hacer que aumente la productividad marginal del capital. Correcto. Muy bien, Juan. Aumenta la productividad marginal del capital. Como aumenta la productividad marginal del capital, entonces va a haber un incremento en la tasa de interés, RT. O sea, la respuesta va a ser que las firmas van a pagar una tasa de interés más alta. Eso va a afectar la dinámica del consumo, como lo vamos a ver más adelante en la clase. Jóvenes, aquí tengo también dos ecuaciones de respaldo. Por ejemplo, ¿qué va a respaldar este comportamiento de que una mejora técnica hace que el capital sea más productivo? Le quiero preguntar a La tecnología, Erika. Creo que usted me lo estaba indicando, Mirna. ¿Cuál de las ecuaciones que tenemos acá, las que están numeradas de la 1 a la 9, respaldan el comportamiento que una mejora técnica hace que el capital sea más productivo? Si no, le vamos a preguntar la primera, tal vez la primera. Lo que pasa es que la primera, Mirna, nos habla de cómo se relaciona la producción a través de sus factores, ¿verdad? Nosotros creamos una ecuación que nos describa cómo incorporar tecnología más avanzada hace que el capital sea más eficiente. O sea, intuitivamente es porque si yo utilizo esta calculadora, que no son de las que vienen en las cajitas de Kellogg's, esta calculadora que incorpora mejoras técnicas, hace ser más productivo esto, ¿verdad? ¿Sí? Que, por ejemplo, una, como les digo, que sea mucho más básica, que no puede calcular logaritmos. Ese punto hoy, ¿verdad? ¿Por qué una mejora técnica hace que el capital, que es esto, es más productivo? ¿En qué ecuación puedo respaldarlo? En Tal vez es Nirvana. la 4, Lee. Exacto. Muy bien. Excelente, Carlos. Es la 4. ¿Sí? Jóvenes, le decía a los compañeros de, de primera hora, ¿verdad? Todos los comportamientos que estamos analizando acá, todos los movimientos tienen una ecuación de respaldo. ¿Y por qué se los comento? Tal vez con error comentárselo a los muchachos de primera hora, voy a cometer el mismo error a segunda hora. ¿Sí? Para fines del examen parcial, jóvenes, tiene que ser así. No es que, mire, yo creo que la mejora técnica hace esto, hace lo otro. Puede haber un fundamento intuitivo, está bien, pero para fines de fundamentar un comportamiento, un modelo RBC, tiene que venir a través del sistema de ecuaciones que le dio origen, ¿sí? Entonces, cada comportamiento tiene que estar respaldado a través de una ecuación de modelo, ¿sí? Entonces, precisamente en este caso fue lo que Carlos nos señaló, la ecuación número 4 lo respalda. Miren, una mejora técnica, ceteris paribus, va a ser que la productividad marginal del capital, que es la expresión que tengo a la izquierda de la ecuación 4, aumente. Fíjense que va a aumentar en menor medida a como lo hace la tecnología para la productividad del trabajo, si se dan cuenta, ¿verdad? Y por eso es que el trabajo tiene un impulso mucho más fuerte, ¿verdad? Inicialmente, después del periodo 1, que ya vimos que no reacciona, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuál sería el comportamiento de, ¿Cuál sería el fundamento para este comportamiento, jóvenes? Una productividad más alta. Pues precisamente, ¿verdad? La ecuación 4. ¿Sí? La ecuación 4 nos indica que una mayor productividad tiene que venir acompañado de un incremento en la tasa de interés, en la misma ecuación 4. ¿Sí? Ahora, jóvenes, esta mejora técnica, y lo vimos el día martes, también hace que la productividad del trabajo aumente. Este es un recordatorio, lo vimos también. ¿Sí? Esto va a hacer que aumente el salario real. ¿Sí? Entonces observemos, ahora sí basado en lo que Mirna nos estaba comentando, ¿sí? Tengo una mejora técnica que hace que el capital sea más productivo y que el trabajo también lo sea. ¿Qué va a pasar con la actividad económica? Nosotros esperamos un incremento en la actividad económica, o sea, nosotros esperamos que ante más tecnología en una economía, esperamos que el PIB de la economía sea mayor. ¿Sí? ¿Eso tiene sentido? Sí, pero tenemos un respaldo, ¿verdad? ¿Sí? El respaldo de esto es la ecuación 3. ¿Verdad?
Por otra parte, nosotros vimos que un incremento en los salarios va a hacer que esta gente decida sacrificar el bien ocio, ¿verdad? Lo sacrifica. Les va a demandar menos ocio, aumentando la oferta de trabajo. ¿Sí? Los jóvenes. Esta gente va a trabajar más y cada hora que trabaja le van a pagar un salario real más alto. ¿Qué esperamos nosotros con el consumo? Esperamos que aumente el consumo. ¿Sí? Fíjense que esto lo estoy haciendo para cualquier periodo distinto del periodo 1, porque dijimos que en el periodo 1 no hay cambio por los motivos que expliqué. Esto se aplica para los demás periodos, ¿verdad? ¿Sí? Pues fíjense que tenemos un incremento en el ingreso y un incremento en el consumo. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Nosotros sabemos que la formación de capital depende de la interacción entre el ingreso y el consumo. ¿Sí? Pues vamos a revisar nuevamente gráficamente qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Sí? A través del ingreso y a través del consumo. Entonces, jóvenes, ¿alguna inquietud en lo que tengo hasta acá? Esto también puede estar fundamentado, de hecho. Jóvenes, ¿cuál es el fundamento de esto que tenemos acá? ¿En qué parte de nuestro modelo RBC podemos respaldar este comportamiento? En el panel de ecuaciones que tengo de este lado, ¿dónde tengo ese respaldo? Vamos a ver. Ángel Leonardo. Ángel, dígame en cuál de estas ecuaciones que tengo acá puedo dar respaldo a este comportamiento que acabo de describir. Solo déjeme ver bien, por favor. Claro, claro. Hay que tomarse el tiempo para poderlo analizar, ¿verdad? Lo que pasa es que mi tasa de impaciencia a veces es alta, ¿verdad? ¿Será que reflejo eso? Que tengo una tasa de impaciencia muy alta. No, ¿verdad? Bien. Se Sí, le nota. ¿verdad? Se nota, mire, eso no sabía, ¿verdad? Esa característica, no sé si la virtualidad me puso así. No sé si en la presencialidad era así, muchachos. Alguien que haya estado en la presencialidad, que me diga si yo tenía una tasa de impaciencia muy alta. No, ¿verdad? Yo creo que nadie ha estado conmigo en la virtualidad, entonces. Esperemos que sea algo. Yo sí, Lick. Creo que, Fernanda, entonces, bueno, si no estoy un mal, momento, sería la... olvidémonos ahorita de las ecuaciones. Ahorita Fernanda acaba de decir. Fernanda, entonces, ¿qué hizo usted? Mi RO era demasiado alto antes en la presencialidad. ¿Será que ha sido así siempre? ¿Qué hizo usted? Yo pienso que sí, Lick. Mucho más alto Pues sí, todavía. me pasó, en serio, mucho más. Sí, son cuestiones que uno se llega a enterar hasta ahorita. No, no, digamos que ya medio me lo han dicho, pero no, no sabía que era tan así. Pero gracias, Fernanda, buen punto. Sí. Digamos que era algo que yo sabía que me iban a responder, ¿verdad? Pero quería confirmarlo si me lo decían. Sí, gracias, Fernanda. Ángel, sí, estamos... esta se me olvidó la pregunta que le hice. Bueno, ¿cuál es la ecuación que respalda este comportamiento, verdad? si no estoy mal, va a ser la... Ay, Dios, es que estoy entre las 5 y las 6. De hecho, Porque... fíjense, sí, adelante, adelante. Sí, no, adelante usted, porque así tal vez me dé una pista. Sí, a eso precisamente iba. Fíjese que estas dos ecuaciones son intertemporales, ¿verdad? Y recuerden que aquí tenemos un comportamiento prácticamente intratemporal, ¿verdad? Este comportamiento es intratemporal porque estoy analizando nada más un periodo. Si se da cuenta, todo está indexado a T. No estoy viendo T ni T más 1, sino nada más estoy en el periodo T. Es decir, de las reglas de decisión de los hogares, hay una que es de naturaleza intratemporal y es la que precisamente da fundamento a lo que tenemos acá escrito, ¿verdad? Entonces, si es de las intratemporales... Ay. En la 3, Lick, no. De hecho, la 3, ¿usted se refiere a la 3? ¿Esta de acá, Carlos? Lo que pasa es que la 3 es para las firmas. Y digamos que el comportamiento que estamos analizando es de los hogares. O sea, corresponde a la sección de las reglas de decisión de los hogares, ¿verdad? Si es la intratemporal, va a ser la 7, entonces, licenciado. Exacto. Fíjense que debería ser la 7. Exacto.
Revisémoslo, fíjense que hay un incremento en los salarios y la gente tiene que recomponer su demanda, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es que va a demandar menos ocio, va a trabajar más y eso implica que su consumo va a aumentar, ¿sí? Gracias, jóvenes, también por haber levantado su mano. Eso me parece también excelente. Gracias por la participación. Pero efectivamente lo que indicó Leonardo, el respaldo estaría en la ecuación número 7. Entonces se preguntarán, miren, yo no necesito de las ecuaciones para saber que si tengo salarios más altos yo voy a consumir más. Eso es lógico. Y tiene razón, muchachos. Digamos que este curso lo que busca es que nos brinda fundamento teórico, es un curso de teoría económica, brinda fundamento teórico a comportamientos que nos parecen lógicos, ¿verdad? O sensatos. Efectivamente, por eso es que es importante, al menos que en este caso, sepamos el fundamento. Muy bien, jóvenes, excelente. Ahora sí revisemos gráficamente qué pasa con el ingreso y qué pasa con el consumo, porque la interacción entre el ingreso y el consumo define la dinámica de la inversión y en consecuencia la formación de capital. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces voy a pasar a mostrar esto. Vamos a ver. Fíjense que ya hablamos del comportamiento del capital, pero ahora centrémonos en la interacción del ingreso. Aquí tenemos el output y aquí tenemos el consumption, que sería el consumo, ¿verdad? Veamos la interacción, jóvenes, ¿sí? En negro tenemos el ingreso y en rojo tenemos el consumo, ¿sí? Primera característica, fíjense que tanto el ingreso como el consumo están en el tramo positivo, ¿sí? Segundo, como el capital también está en el tramo positivo, significa en todo momento que el nivel de ingreso está por arriba del nivel de consumo. Ahora, las tasas a las cuales crecen, esas sí son distintas, y son las que tenemos reflejadas en este gráfico, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar al momento del shock? Podemos observar que el ingreso, la tasa de variación del ingreso, que es la tasa del PIB, está por arriba de la tasa de crecimiento del consumo. Y eso ocurre aproximadamente hasta el periodo 15 o 16, miren. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? La tasa a la cual crece el consumo está por arriba de la tasa a la cual crece el ingreso. Entonces, jóvenes, vamos a la primera parte. Si el ingreso, la tasa de variación, está por arriba de la tasa de variación del consumo, ¿qué podemos esperar del ahorro? Esperamos que el ahorro aumente, pero aumente a una tasa creciente. ¿Por qué? Porque primero el ingreso está por arriba del consumo y segundo, la tasa a la cual crece el ingreso es mucho más rápida de lo que crece el consumo. Es como si tuviéramos dos vehículos, ¿verdad? ¿Sí? Primero tengo el vehículo ingreso, que ya tiene 1 kilómetro de ventaja, y atrás tengo el consumo. Ambos salen al mismo tiempo, pero la velocidad que tiene el ingreso, vean acá el cursor, la velocidad que tiene el ingreso está por arriba de la velocidad que tiene el consumo. Entonces, ¿qué esperamos con el ahorro? El ahorro va a crecer y el ahorro crece en una tasa creciente. Si eso pasa, jóvenes, entonces, ¿qué pasa con la formación de capital? Va a haber más capital, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pero el capital crece a una tasa creciente. ¿Están de acuerdo? Y eso lo observamos hasta este periodo, miren. Y es precisamente lo que estamos observando en esta gráfica, miren. Si se dan cuenta, la tasa de crecimiento del capital es positiva y creciente. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento, vuelvo a repetir, del ingreso es superior a la tasa de crecimiento del consumo. ¿Qué pasa después? Cuando la tasa de crecimiento del consumo es superior a la tasa de crecimiento del ingreso, pues el ahorro, el nivel de ahorro también va a ser positivo, ¿verdad? O sea, se va a formar capital, pero se forma capital a un ritmo cada vez menor. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces esto lo vamos a reflejar en nuestra argumentación, en la pizarra. ¿Sí? Entonces revisemos. ¿Qué vamos a decir? Primero, como la variación porcentual del ingreso es mayor a la variación porcentual del consumo, entonces la variación porcentual del capital crece a una tasa creciente. O sea, se acelera la formación de capital, ¿verdad? O sea, digamos, esto lo que nos decía es que la interacción
digamos que la interacción entre el ingreso y el consumo define la formación de capital, ¿verdad? Ahora estamos caracterizando qué es lo que pasa en la parte inicial. En la parte inicial, la tasa de crecimiento del ingreso está por arriba de la tasa de crecimiento del consumo. Entonces, la variación porcentual del capital pues va a ser positiva, es decir, está creciendo, pero a una tasa decreciente. ¿Qué pasa después? Podemos colocar a partir de t igual a 15 aproximadamente, ¿verdad? Ahí tenemos los datos, podemos ver ese valor, ¿verdad? Vamos a decir que la tasa de crecimiento del ingreso está por debajo de la tasa de crecimiento del consumo. Es decir, ambos son positivos, ¿sí? Lo que pasa es que ahora el ingreso está creciendo en menor medida. ¿Por qué crece en menor medida? Lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la variación porcentual del capital de la segunda parte que observamos ahí? El capital también crece, ¿sí? ¿Por qué? Porque los valores porcentuales van a ser positivos. Lo que pasa es que crecen a un ritmo o una tasa decreciente. Entonces, jóvenes, en términos muy sencillos, la dinámica del capital responde al comportamiento de la inversión. Eso es lo que estamos diciendo. Es prácticamente lo que ustedes vieron en su curso de Macro 1. Lo que pasa es que lo estamos viendo de manera intertemporal. ¿Sí, Cristian? Buenas noches, Lick. Disculpe, hay una pregunta. Si, vamos a ver, si se analiza ahí si la economía es abierta o cerrada, o sea, la variación del ingreso y del consumo podría cambiar, ¿no? O podría Sí, ser. totalmente. Fíjese que aquí, usted me dice que por ahí va su pregunta, Cristian, eso me parece muy relevante. Fíjese que estamos en una economía cerrada donde no tenemos ni flujos de capital, donde no tenemos tipo de cambio real, o sea, muchas de las características que nosotros vimos para el modelo Mundell y Fleming no están contenidos acá, porque es precisamente un modelo básico de economía cerrada, ¿sí? Tenemos nada más dos agentes, o sea que efectivamente si nosotros le incorporamos más elementos, como por ejemplo un sector externo, le agregamos tipo de cambio real, flujos de capital, este comportamiento de la inversión y de la formación de capital definitivamente pues va a cambiar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, por Por ahí va ahí su va la pregunta. pregunta. Sí, sí, digamos, ¿qué podríamos esperar? Pues, por ejemplo, si tenemos una UIP, pues podría incidir, por ejemplo, en el tipo de cambio real, apreciándolo, por ejemplo, apreciaría el tipo de cambio real, perderíamos competitividad y eso haría que el efecto sobre el ingreso sea mucho menor, ¿verdad? Sí, entonces, claramente todas las características que vimos para el modelo keynesiano, Mundell y Fleming, se pueden incorporar a este modelo RBC que por el momento es de economía cerrada, pero se puede ampliar a una economía abierta. Exactamente. De hecho, hay modelos RBC de economía abierta. El que se me ocurre ahorita es el de Mendoza. No me acuerdo del nombre, muchachos. Ahorita no se me viene a la mente, pero ustedes lo pueden buscar como Mendoza. No, no se me viene el nombre. Mendoza y pueden colocar RBC de economía abierta. Y les aparece un paper ahí del autor, perdón. Mendoza. RBC, Open Economy. Y ahí pueden encontrar referencias. Sí, efectivamente, Cristian. Todo esto cambiaría y estaría sujeto a los agentes y a las ecuaciones que nosotros estamos describiendo, ¿verdad? Sí. Pero el espíritu es este, ¿verdad? ¿Qué está detrás de la formación de capital? La dinámica del ahorro en una economía. Recuérdense que el ahorro, ingreso menos consumo, es una identidad con la inversión. De ahí viene la dinámica. Lo que pasa es que ahora lo estamos fundamentando de manera mucho más formal que es a través del modelo RBC, ¿verdad? Y obviamente indexado al tiempo, estamos viendo una dimensión más que la dimensional del tiempo. Muy bien, jóvenes. Lick, Ya perdone, tenemos el comportamiento. Claro, claro, adelante. Sí. solo con el paper que usted comentaba es el de Enrique G. Mendoza. Exacto, Enrique Mendoza, no se venía a la mente, exactamente, Fernanda, sí. Gracias por la referencia. No se venía a la mente, es Enrique Mendoza.
Enrique Mendoza. ¿Cómo es que se llama el paper? No sé si tiene ahí el nombre a la mano, Fernanda, o si no, pues lo ponemos. O el año. Sí, es Real Business Circle in Small Open Economy. En Small Open Economy, exactamente, sí. RBC, en una pequeña economía, una economía pequeña y abierta, exactamente, sí. Gracias, Fernanda. Exactamente, pueden buscar ese paper ahí. Y es un modelo de ciclos económicos reales que incorpora sector externo. Enrique Mendoza. No se me viene a la mente. Bueno, pero esto acá. Pues, jóvenes, como les digo, el comportamiento del capital lo podemos hacer elegante, pero lo que está detrás, vuelvo a repetir, es cómo se comporta el ahorro. Ahora, ¿por qué se comporta así el ingreso y por qué se comporta así el consumo? Es precisamente lo que vamos a discutir ahora. O sea, ¿qué está detrás de eso? En un momento lo vamos a discutir. Empecemos primero con el ingreso, el PIB de la economía. Pasamos del capital al PIB, que sería el ingreso, que nosotros lo tenemos representado en YT. ¿Cómo explicamos la dinámica del ingreso en nuestro modelo de ciclos económicos reales? Si quieren, observemos primero la gráfica y después vemos cómo lo respaldamos en el sistema de ecuaciones. Hagan de cuenta que ustedes tienen que defender su modelo ante un panel de economistas, ¿verdad? Y dicen, miren, y cualquiera les pregunta, mire, ¿y cómo es el comportamiento del producto? ¿Cómo lo fundamenta? O sea, mire, yo espero que esto, sí. Pero ¿en qué ecuación está contenida? Uno tiene que saber cómo es. Así es la realidad de esta parte de presentar un modelo, ¿verdad? Vamos a ver. Output. Vamos a ver un voluntario. Características gráficas. Si quieren, olvidémonos de la parte económica, gráficamente que estamos observando con el PIB de nuestra economía. Daniel López. Daniel, no sé si ya le he preguntado demasiadas veces en todo el semestre, me lo puede decir así, francamente, pero le voy a preguntar a usted nuevamente. ¿Cuántas veces le he preguntado en el semestre, Daniel? ¿Cuántas calcula? No sé, licenciado, buenas noches, no sé. Está bien no llevar el cálculo, ¿verdad? Porque dice, bueno, de tantas que me ha preguntado que no sé, eso fue lo que me quiso decir. No son mentiras, Daniel. Veamos qué pasa con el PIB de la economía, qué características visuales observa y si ustedes nos pudieran como una especie de bosquejo de justificación, pues más que bienvenido. Observe la gráfica del PIB y coméntenos qué observa. Ok, lo del PIB sería el de la línea negra, ¿verdad? Es correcto, así es, Daniel. Ok, pues yo veo un crecimiento y de ahí como que disminuye, empieza a disminuir. Muy bien, ¿y cuál sería, si usted tuviera que dar una explicación, si quiere, intuitiva? Recuérdese que es un shock de tecnología. ¿Por qué se comporta así la producción? ¿Por qué se comporta así el PIB? ¿Por qué cree usted? Mm, ¿Por qué crece cada vez menos el PIB a lo largo del tiempo? Aquí no es donde se da lo de los rendimientos marginales decrecientes. Em, puede haber un efecto ahí. Recuérdese que tanto el trabajo, están moviéndose. Cuando analizamos los rendimientos marginales decrecientes, mantenemos constante uno de los factores, ¿verdad? Aquí se mueven los dos. Digamos, va asociado un poco a la función de producción, pero imagínense que ustedes están utilizando ahora el último celular. Siempre voy al tema de los celulares, jóvenes, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese celular o con la productividad de ese celular dentro de unos 3, 4 años? Como tipo de depreciación, ¿no? Hay como una especie de pérdida de eficiencia de la tecnología, ¿verdad? Sí. Un poco lo que usted señala en términos de pérdida de valor. ¿Por qué? Porque una mejora técnica en su momento, pues tuvo un efecto muy fuerte sobre la productividad y obviamente sobre el PIB de la economía, ¿verdad? Sí, en su momento las máquinas de escribir jóvenes fueron el éxito, ¿verdad? Porque todo se hacía a mano, ¿sí? No sé si ustedes fueron, yo antes iba a las academias de mecanografía, no sé si lo piden ahora, antes lo pedían jóvenes, academias de mecanografía y era obligatorio sacarla en,
en tercero básico, creo, lo pedían. Uno se tenía que graduar con ese certificado de mecanografía. ¿Por qué? Porque en su momento era útil la máquina de escribir, ¿verdad? Lo que pasa es que su efecto de esa mejora técnica se diluye a lo largo del tiempo y eso tiene incidencia sobre el PIB de la economía. Si uno no incorpora mejoras técnicas, pues el PIB se viene hacia abajo, ¿verdad? O sea, hay una relación directa entre la persistencia del shock de tecnología y el efecto sobre la actividad económica, Daniel y compañeros. Y ese es un poco lo que nosotros vamos a discutir ahora a través del sistema de ecuaciones, ¿verdad? Sí, a ver, por favor. Lick, yo considero de que la tecnología, si no se actualiza con el tiempo, se vuelve obsoleta. Y derivado de eso es lo que, por eso es la gráfica, que es, por ejemplo, un shock económico en los celulares. En su momento eran muy carísimos, bastante caros, pero conforme le fueron poniendo más tecnología, la producción empezó a convertirse, o sea, fue como en escala, las producciones fueron más grandes, entonces por defecto empezó a disminuir los costos de producción y entonces en la actualidad, por eso es que actualizan los celulares y todo eso, para que no se vuelva obsoleta, porque si no podríamos tener todavía el iPhone 5, pero para que no se vuelva obsoleto eso, tenemos el iPhone 15, el iPhone 16 y así sucesivamente, siempre le están inyectando tecnología a la producción. Exacto, muy bien, es correcto eso, Abel. Digamos, mejoras a los sistemas operativos, no solo de celulares, ¿verdad? Sino precisamente de las computadoras, hace que precisamente todavía se mantenga cierta vigencia esa mejora técnica. Exactamente, sí, Enrique, Cristian. Licenciado, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Sí, hablando sobre un shock de tecnología, desde mi perspectiva discrepo con el hecho de que usted está diciendo de que si no incorporamos tecnología, tomamos de nuevo el ejemplo de los celulares, vamos a caer a una obsolescencia, ¿correcto? Correcto. Voy a dejar de producir, como dijo el compañero, el iPhone 14 porque ya no tiene la capacidad de la demanda tecnológica del mercado, ¿correcto? Adelante. Ahora, para mí, dentro del PIB, eso no es un, llamémosle, ejercicio de sustitución, porque es cierto, voy a dejar de producir el 15, porque el 16 va a tener un procesador más ágil, más veloz, mayor memoria RAM, qué sé yo, o sea, voy a incorporar más tecnología, es cierto, voy a dejar de producir el 15, pero lo voy a sustituir con el 16. Así lo veo yo, entonces no creería que un choque de tecnología debería crear una disminución en el PIB. No sé si estoy equivocado. Específicamente hablando de ese producto tecnológico o de las tecnologías en general, porque usted decía, ok, las máquinas de escribir fueron el hit, fueron súper necesarias y se sustituyeron por computadoras. Se dejan de producir máquinas, pero se producen más y mejores computadoras. Sí, de hecho es totalmente correcto su argumento, Enrique. Lo que pasa es que en este shock que estamos analizando es un cambio que ocurre una única vez. O sea, no existe ese proceso de actualización o renovación de la tecnología, ¿verdad? Sería como el efecto permanente que nos comentaba Nirvana en su momento, ¿verdad? Si fuese permanente, precisamente no habría un efecto en la reducción de la actividad económica. Aquí el problema es que es un shock que ocurre nada más en el periodo 1 y ya no existen mejoras técnicas, ya no existe ese proceso de sustitución. Y por eso es que efectivamente aquí sí observamos ese comportamiento de decaimiento exponencial de la actividad económica, porque nada más ocurre en el periodo 1 y ya no sucede ningún otro evento de actualización o de mejora técnica, de incorporación de tecnología, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, lo que usted indica es correcto, Enrique, por eso es que digamos que la actividad económica se puede mantener a tasas robustas, ¿verdad? Eso pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos tiene un proceso continuo de mejoras tecnológicas, generan nuevos conocimientos, los trabajadores tienen mejores habilidades y eso pues le permite tener un PIB efectivamente diversificado y con tasas de crecimiento pues sostenidas. Pero acá no, en
ejercicio que nosotros estamos haciendo es un shock de naturaleza temporal. Nada más ocurre en el periodo 1 y prácticamente pues el comportamiento autorregresivo de este único shock hace que se diluya a lo largo del tiempo. Y eso hereda esa propiedad al Producto Interno Bruto de nuestra economía artificial, ¿verdad? Pudiésemos tomar como ejemplo, qué sé yo, los productores de películas fotográficas. Creería yo que de todas las marcas que existían, pues no sé si aún sigue existiendo Fuji, si sigue existiendo Kodak, qué sé yo. Sí. Pudiésemos tomar más como un ejemplo este tipo de productos. Exactamente, exactamente. Podrían ser eventos que ocurren una única vez y ya después desaparecen, ¿verdad? Sí. Ya no ocurre ningún proceso de actualización o sustitución, como usted señala, que permita que la actividad económica se mantenga, ¿verdad? Es que el objetivo acá es ver ante un único shock en T, qué pasa con todas las variables en los distintos periodos, ¿verdad? Pero efectivamente sería un muy buen ejemplo de lo que nosotros estamos viendo para este caso particular de un shock que ocurre nada más en un único momento del tiempo. Exactamente. Gracias, Lick. Excelente observación la que usted hace y coincido con usted. Exactamente. A ver, por favor. Bueno, ya el compañero ya comentó, pero sí ese ejemplo le iba a dar yo, el de las cámaras fotográficas, porque en su momento también fueron un hit, pero lo vino a sustituir la tecnología en los celulares. Entonces, las cámaras sí se volvieron obsoletas definitivamente. Ellos sí ya no tuvieron una actualización tecnológica, o sea, sí tuvieron en su momento, pero el celular vino a sustituir como muchos productos. Otro que podríamos decir sería un Dixman, porque en su momento también fue un hit, pero si se da cuenta en la actualidad, un celular usted puede hacer absolutamente todo. O sea, cargamos la tecnología en la mano, música, internet, videos, lo que sea, información, libros, cualquier cosa. Entonces, eso también podría ser un ejemplo. Exactamente. De hecho, jóvenes, ya recuerdan mi juventud. Si pone más ejemplos, me va a poner nostálgico con esto. Sí, claramente, eso me acuerdo de los Discman, los Walkman, no sé, varias cosas. Pero efectivamente son buenos ejemplos, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es un shock que ocurre nada más en un momento del tiempo y después se diluye. Lo que observamos en la realidad es que hay un proceso continuo de innovación, ¿verdad? Que es lo que está detrás de tasas de crecimiento sostenidas en la actividad económica. Excelente, muchachos. Sí. Cristian creo que también iba a opinar algo, solo vi que levantó su mano, no sé si todavía nos quería compartir algo, Cristian, vi que quería que usted desea participar. Sí, en el momento en que dijo que era un periodo de tiempo, ahí me quedó claro. Lo que pasa es que yo lo veía, pero desde el punto de vista de que no es de que pierda valor o pierda la tecnología, ¿va? Sino que se generan nuevas, ¿cómo se puede decir? Tecnologías más eficientes. Entonces, por eso pensaba yo, pero cuando lo dijo que se veía desde un punto de vista estático, se podría decir, en el tiempo, Sí. entonces ahí sí ya me quedó claro. Gracias. No, gracias por las observaciones, con iniciar aspectos que no había puntualizado y que creo ahora nos quedan más claros con los ejemplos que ustedes están dando. Excelente, muchachos. Volvamos nuevamente a nuestro modelo de rediseño, ¿sí? Pero excelentes observaciones, nos ayuda a llevarlo más al plano de la realidad que muchas veces, pues, a veces no me acerco tanto a él, ¿verdad? Pero, bueno, por la naturaleza del curso, hago la salvedad, es un curso de teoría macro, ¿verdad? Pero sí es importante tener una referencia práctica, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ya vimos el comportamiento. Vamos a fundamentarlo en nuestro esquema, ¿verdad? En nuestro modelo que queremos defender, ¿verdad? Ante un jurado, ¿sí? Dejar de compartir. Pues queremos ver la dinámica del producto, ¿verdad? Del ingreso. Entonces ya dijimos que eso está respaldado por la dinámica del capital, del trabajo y de la tecnología. Entonces vamos a tomar, para poder analizarlo a detalle, quiero que revisemos unos valores con la versión linealizada de la función Cobb-Douglas, ¿sí? Entonces fíjense que voy a linealizar nuestra función de producción para poder explicar el comportamiento. Entonces tendríamos Ln, voy a aplicar logaritmos, ¿se acuerdan? Logaritmo natural de YT es igual a alfa, logaritmo natural del capital, más 1 menos alfa, que multiplica al logaritmo
de la tecnología más el logaritmo del trabajo, ¿sí? Aquí tenemos una función Cobb-Douglas linealizada. Lo que nos está diciendo es que la actividad económica depende de cuánto capital tenga la economía, y vemos que se forma más capital a lo largo del tiempo. Tengo un shock tecnológico que se diluye una vez se ha generado también a lo largo del tiempo. Y se acuerdan que nosotros vimos que los salarios más altos trajeron consigo mayor empleo. ¿Se acuerdan? Entonces así vamos a explicar el PIB de nuestra economía artificial basado en los factores de la producción. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Voy a aligerar la notación. Voy a decir que x circunflejo es la versión logarítmica de x. ¿Sí? Sea, voy a colocar aquí, sea x circunflejo igual al logaritmo natural de x. ¿Sí? Pues fíjense que nuestra función de producción Cobb-Douglas linealizada tendría la forma y circunflejo igual a alfa k circunflejo t, ¿verdad? Sub t, más 1 menos alfa a circunflejo sub t más l sub t. Bueno, esta es nuestra función Cobb-Douglas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar en el Producto Interno Bruto va a depender de la dinámica del capital, de la dinámica de la tecnología y de la dinámica del trabajo en cada momento del tiempo, ¿sí? Entonces, jóvenes, nosotros ya parametrizamos la función Cobb-Douglas para nuestra economía, ¿verdad? ¿Quién recuerda cuál es esta elasticidad del producto ante variaciones en el capital? ¿Quién se acuerda qué valor le pusimos? Esa es pregunta ligeramente compleja, con detalle, ¿verdad? Pero no sé si alguien lo recuerda. Hay una parametrización usual, ¿verdad? La clásica. ¿Sí? Esa pregunta es muy específica, lo tengo que reconocer. Alfa es 1/3. Voy a hacer la sustitución. Bueno, aquí tenemos, yo voy a sustituir esto, ¿verdad? ¿Sí? Acá 2/3. Les quiero dar un ejemplo, digamos, de cómo podemos explicar el PIB concretamente a través de los valores que ya tenemos, ¿verdad? Que hemos a nuestro alcance. Esto se los acabo de decir, jóvenes, o sea que sí lo tenemos que saber. ¿Cuánto cambia el capital al momento del shock? Fíjense que lo estoy viendo para el periodo t igual a 1, ¿verdad? En el periodo 1. Quiero preguntar. Vamos a ver. Fíjense que la primera fila que tengo acá, ya casi le pregunté a todos. Enrique ya participó, Abel también, Cristian también, Daniel, Fernanda, Ángel, Carlos, Nirvana, Carlos Ajanel y Mirna. Pasemos a la segunda fila. Juan también, Johanna también, Brandon Mayen. No sé si está por ahí, Brandon. Honestamente me animo a preguntarle. Si no, pues, Damaris. Está la par, ¿verdad? ¿A qué tasa crece el capital al momento del shock? Lo señalé por acá. Brandon o Damaris. Brandon, por ejemplo, puede ser que no esté, ¿verdad? Para Damaris, como usted encendió su cámara, sí sé que está ahí. Ahí no hay de otra. ¿Qué dijimos que pasaba con el capital al momento del shock? Dado que es formación de capital, dijimos que eso lleva tiempo. Entonces, en un modelo RBC, usualmente, ¿qué pasa con el capital en el periodo 1? ¿Les van? ¿Me ayuda usted? Empieza de cero, o sea, no se daña en el momento. Jóvenes, sí, muy bien, mi hermana, excelente. O sea, si hoy hay mejoras en la producción de zapatos, por ejemplo, no hoy se va a construir, no hoy vamos a tener más edificios, ¿verdad? Sino que va a llevar cierto tiempo, y eso es lo que estamos reflejando acá. Ahora veamos la parte del trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto crece la tecnología al momento del shock? ¿Cuánta es la magnitud del shock inicial, jóvenes? ¿Quién recuerda? Me tocaría
Damaris, a la par de Damaris está Erika. Erika Lorena. ¿Usted se acuerda la magnitud del shock de tecnología? Esa pregunta, digamos, puede ser medio compleja. Le voy a colocar el código en R para que pueda auxiliarse con lo que está en el código, ¿verdad? ¿De cuánto es la magnitud del shock en el periodo 1? Está precisamente en este código, en las líneas que usted observa en pantalla. ¿No es de 0.33? Usted dice la línea 26, ¿verdad, Erika? Sí. La línea 26 representa el parámetro alfa, que es precisamente la participación que tiene el capital. Lo acabamos de parametrizar acá. Un tercio. Lick sería 0.08. No. 0.08. No, ese es uno de los parámetros de la solución del sistema de ecuaciones. Ah, ok. Está cerca de lo que nos indicó Erika, muy cerca. Está en un entorno cerrado de lo que nos indicó Erika inicialmente. Habría que restarlo, Lick, 1 menos alfa. Sería 1 menos 33. De hecho, eso sería lo que tenemos acá, Carlos, 1 menos alfa. La idea es saber cuánta es la magnitud del shock de tecnología, es decir, cuánto está aumentando el progreso técnico en el momento del shock. O sea, 1 menos alfa ya lo tenemos, que es 2 tercios. Es estar viendo entre códigos, jóvenes, a veces es cansado, ¿verdad? No se les ha pasado. Ver dónde está el error a veces, cuando no corre un código. Licenciado. Sí, Oscar. Sí, la tecnología cambió en un 1%. Exactamente, eso es. Si se dan cuenta, vean la línea 30. Aquí nosotros estamos definiendo la magnitud del shock. ¿Quieren revisar si es cierto? Cambiamos el valor, ¿verdad? No, fíjense que no quiero que la magnitud del shock sea 1, sino 0.5. Vamos a ver cómo cambia nuestra gráfica. Vamos a borrar todo. Me voy acá. Marco esto. Sí, mire. Ahora no fue de 1, sino fue de 0.5, que fue precisamente lo que estoy parametrizando. Quiero corroborar que es cierto. Lo coloco aquí en mi consola. Le coloco A. Sí, ¿verdad? Miren. Entonces, efectivamente, la línea 30 nos define la magnitud del shock en el periodo 1. Lo que está dentro de corchetes es T. Entonces, volvemos a 1 porque nos interesa esto de acá. Solo voy a... me hace falta trabajo. De una vez lo vamos a ver, ¿verdad? Voy a borrar acá. Y lo volvemos a correr, ¿verdad? Control Enter. Sí, aquí está. Entonces, fíjense que ya tenemos la tasa de crecimiento de la tecnología, ya nos lo indicó Oscar, pero requerimos también la tasa de crecimiento del trabajo. Vamos a ver a qué tasa crece el trabajo al momento del shock. Ya le pregunté a Erika. Fíjense que ahora tengo a Oscar, pero ya Oscar ya no respondió. Le quiero preguntar a Mario Humberto. Mario. De acuerdo a lo que tenemos en la consola, un 1% de crecimiento de la tecnología hace que crezca el empleo. ¿En cuánto crece el momento del shock? De acuerdo a lo que tenemos en la pantalla. En la parte de la consola, ¿verdad? Donde están los valores. Licenciado, será 0.35. Correcto, gracias Mario. ¿Sí? Entonces voy a colocar acá 0.35. 1 más 0.35. ¿Sí? Entonces, jóvenes, necesito que ustedes me ayuden y encuentren el valor a la cual crece el Producto Interno Bruto de nuestra economía basado en esta especificación, ¿sí? Todavía tengo, digamos, el código en R porque necesito que lo miremos en R y pues así lo contrastamos directamente, pero tenemos 1/3 por 0, eso nos queda 0. Entonces habría que multiplicar 0.66 por 1.35. Eso habría que hacer, muchachos.
Especialmente tuviera su calculadora, su celular, vean la eficiencia del capital, ¿verdad? Con un celular pueden calcular. ¿Cuánto sería la tasa a la cual crece el Producto Interno Bruto al momento del shock ante un cambio tecnológico? Derivado de un cambio tecnológico. Piense que sería 0.66 multiplicado por 1.35. $0.891. Exactamente, que sería aproximadamente 0.90, ¿verdad? Sí, entonces nos vamos acá, aquí tenemos el output, y si se dan cuenta, 0.90. Vean dónde tengo el mouse, lo voy a colocar aquí, ocultar. Lo voy a colocar aquí en la consola, tenemos Y, que es la actividad económica. Vean, 0.89, 0.90. Entonces, si se dan cuenta, nosotros ya tenemos el comportamiento que tiene la actividad económica en cada momento del tiempo. Pues jóvenes, una de las ventajas que tiene este tipo de modelos, dado que son modelos dinámicos, es que nos permite generar resultados cuantitativos, no solo en un momento del tiempo, sino toda la trayectoria y su convergencia a sus valores antes del shock. ¿De acuerdo? Entonces, por eso quería que hiciéramos este ejercicio para que ustedes vean que prácticamente el comportamiento que nosotros observamos de las variables corresponde al sistema de ecuaciones que nosotros construimos. Ahora, jóvenes, intuitivamente, económicamente, ¿qué está detrás del comportamiento de la desaceleración, si quieren verlo así, que tiene la actividad económica? Prácticamente ya lo discutimos, ¿verdad? Sí. Lo que está pasando es que este shock de tecnología le hereda, ¿sí?, la propiedad de obsolescencia a la actividad económica. Es un shock que ocurre una única vez. Entonces tiene sentido que la tecnología pierda vigencia a lo largo del tiempo y eso se lo transfiere a la función de producción. Miren, el resultado del comportamiento de la tecnología. De tal manera, jóvenes, si nosotros colocamos un periodo de vigencia de la tecnología mucho más corto, por ejemplo, colocamos aquí 0.85, ¿sí? Es decir, se diluye más rápidamente este shock, pues eso también se lo va a heredar a la función de producción. Vamos a revisar, colocamos acá. Sí, ¿verdad? Vean qué es lo que pasa ahora. La actividad económica, output, miren, regresa mucho más rápido a su valor antes del shock. Y es precisamente eso, ahora es una tecnología que pierde vigencia de manera muy rápida. Le hereda esa propiedad a nuestra función de producción. Entonces, lo que hace que la actividad económica sea más dinámica en el contexto de un modelo RBC es precisamente estos shocks por el lado de la oferta. Eso genera fluctuaciones económicas. Distinto a la visión que nosotros observábamos con los clásicos, los keynesianos, en los cuales las fluctuaciones económicas podrían venir del lado de la demanda agregada, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, un shock de masa monetaria que a través del efecto liquidez genera incidencia sobre el consumo y sobre la inversión, ¿verdad? ¿Sí? Es distinto el origen de los shocks en cada una de las visiones, ¿sí? Los jóvenes, voy a regresar al valor inicial porque tenemos que seguir analizando esto ahora. Muy bien. Pues esa sería la explicación para el comportamiento de la actividad económica. Si quieren, podemos escribir una parte ahí en la pizarra. Sí. Muy bien. Entonces, jóvenes, volvamos nuevamente a la pizarra. Aquí tenemos el 0.90. ¿Sí? ¿Qué nos indica esto? Por cada 1% de shock tecnológico, al menos el de impacto, el efecto de impacto, va a generar un incremento de 0.90 en el PIB de la economía. ¿Sí? Sería como una especie de elasticidad de impacto, si quieren verlo así, ¿verdad? 0.90. Sí. Pues vamos a escribir un poquito más de esto y analizamos el consumo, que sería la última variable que tenemos pendiente por analizar. Entonces podemos colocar aquí que el comportamiento
Dinámico, cuando me refiero a dinámico es a través del tiempo. Del PIB responde a la dinámica de los factores productivos. En particular, al comportamiento de la tecnología. Lo que acabamos de decir, ¿verdad? En particular al comportamiento de la tecnología. ¿Sí? Eso es lo que está detrás de lo que acabamos acá de escribir, ¿verdad? Lo hicimos para el periodo t igual a 1, pero eso aplica para todos los periodos, ¿verdad? ¿Sí? Como siempre, jóvenes, ¿cuál es la ecuación que respalda esto que estoy escribiendo? La de Euler. ¿Cuál? Sería la ecuación de Euler. De hecho, la ecuación de Euler va a explicar la dinámica del consumo, que es precisamente lo que vamos a ver, Fernanda. Pero si Ok, quisiéramos nada más hablar de la actividad económica, ¿cuál sería de las que tenemos acá, Fernanda? Fíjense que estamos hablando de la dinámica del PIB a partir del comportamiento de los factores de la producción. ¿Cuál de estas que tenemos acá se ajustaría más a esa definición? A explicar el PIB en función a los factores. La primera, ¿no? Exactamente, muy bien. Es la Sí, la ecuación número primera. 1. Es la ecuación número 1. ¿Sí? Pues jóvenes, si ustedes son observadores, ya utilizamos la ecuación número 1, ya utilizamos la ecuación número 2, también la ecuación número 3, la ecuación número 4, la ecuación número 5. Ya Fernanda nos dio la guía de lo que vamos a hacer ahora. No la hemos utilizado, la vamos a utilizar. La 7 ya la utilizamos, la 8 también y la 9 también. Casi que tenemos todo el análisis completo, nos resta precisamente lo que Fernanda nos acaba de señalar, que es la ecuación de Euler, para poder discutir la dinámica del consumo. Excelente. Entonces, se dan cuenta, jóvenes, no dejamos ecuación sin utilizar. Todo está respaldado en nuestro sistema de ecuaciones. ¿Sí? Muy bien. Dinámica del consumo, muchachos. ¿Sí? Fíjense que el consumo tiene un comportamiento muy interesante. ¿Sí? Antes de mostrárselos, pues quisiera ver si ya todos tienen lo que tengo acá en la pizarra o quieren que les dé un par de minutos más. Yo creo que están copiando. Si quieren, les voy a dar un par de minutos más. Sí, abre. Adelante. Claro. Vamos a ver. Eso es de acá. Está en negro. Usted me dice, ¿en qué panel? ¿Izquierda, central o derecha? Izquierda. En este de acá, ¿verdad? Estos que tengo acá. Sí. Este es el consumo. Fíjese que este ingreso menos consumo
lo que nos define es el ahorro, ¿verdad? Por definición, ingreso menos consumo es igual al ahorro. No tenemos ese en el modelo todavía. Vamos a ver ese, no lo tenemos. ¿Sí? Ese va a ser ahorro, pero ustedes saben por macro 1 que el ahorro es igual a la inversión, ¿verdad? Que es precisamente lo que nosotros queremos explicar. Por eso es que le marcamos, ¿verdad? Ingreso menos define la dinámica de la inversión. ¿Sí? El ahorro es igual a la inversión. Y con gusto, con gusto. Buena pregunta. Muy bien, entonces si desean, pues, si les parece, voy a borrar acá y vamos a analizar el consumo, jóvenes. ¿Sí? El consumo en un periodo y de manera intertemporal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya prácticamente ustedes lo tienen porque ya me lo acaban de señalar, ¿verdad? Entonces, jóvenes, consumo. Primero, como siempre lo hemos hecho, jóvenes, consumo en un momento del tiempo. Particularmente, pues vamos a analizar el momento en el cual se genera el shock. ¿Sí? Vamos a colocar consumo CT. Esto ya parece más fácil porque prácticamente lo podemos extraer de lo que hemos venido haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el consumo? Nosotros sabemos que este shock de productividad, ese shock de eficiencia, hace que aumente las productividades. Esto ya lo escribí, de hecho, eso lo estoy recordando. Eso va a hacer que aumenten los salarios. ¿Sí? Cuando aumentan los salarios, disminuye la demanda de ocio, aumenta la oferta de trabajo y ambos efectos combinados hacen que aumente el consumo. Aquí no hay nada nuevo, ya lo discutimos en distintas instancias, ¿verdad? ¿Se acuerdan de colocar a qué ecuación corresponde cada argumento que tenemos acá? Porque si ya lo tenemos, ¿verdad? Hasta acá no hay nada nuevo. El comportamiento intratemporal del consumo ya está explicado, ¿sí? Ya lo hicimos. Ahora nos interesa analizar el comportamiento intertemporal, ¿sí? Y para ello, pues nosotros vamos a ver la gráfica para poder después explicar ese comportamiento a través de la ecuación correspondiente, ¿sí? Entonces voy a pasar, si les parece, a nuestro programa y necesito un voluntario. Antes de poder presentar, le voy a pedir a Astrid López. Astrid, ayúdenme. ¿Sí? ¿Me puedes repetir? Ahorita voy a mostrar. Sí, no, de hecho no le he hecho la pregunta todavía. Ah, está bien, gracias. Sí, es nada más la quise nombrar a usted para que me ayudara. ¿Sí? No he hecho la pregunta. Ahora sí, Astrid. La pregunta es la siguiente, ¿sí? ¿Qué características gráficas observa usted en el comportamiento del consumo, que es esta línea que está en rojo? Astrid. Creo que no tenemos a Astrid. Bueno, sí la veo por acá, pero no sé si está. Ah, bien. Bueno, no sé.
Voy a seguir preguntando. Si le parece a Astrid, bueno, yo creo que sí le va a parecer porque, vamos a ver, le quiero preguntar a Mario Rosa. Mario está por ahí. Creo que no lo tenemos. No sé si está por ahí, honestamente. Vamos a ver. Rubén. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Está Rubén? Características gráficas de esta línea que tenemos en rojo. ¿Qué características observa usted? Bueno, yo lo que observo es que durante un periodo como que el consumo comenzó a aumentar, pero ya en el largo tiempo comienza a disminuir. Pero no sé si aquí parte de la idea que se me viene a la mente ahorita de que si el consumo es una variable procíclica que va en concordancia con el ciclo económico, la actividad económica aquí del PIB. Veo que va en la misma dirección que la disminución del PIB. Sí, exactamente. Sí, muy bien, Rubén, hace algo que no había recalcado tanto. Efectivamente, el consumo es procíclico porque en todo momento el signo es positivo, jóvenes. Observen acá. Ahora, dentro de la dinámica creciente que tiene el consumo, hay un comportamiento creciente acelerado y un comportamiento creciente en desaceleración, ¿sí? Y eso precisamente ocurre en el periodo, lo voy a colocar acá, en el periodo. A ver, el periodo 15. Revisemos acá, jóvenes. Vean qué es lo que pasa. En el primer tramo observamos que el consumo crece a una tasa creciente y después empieza a desacelerarse. De acuerdo a la ecuación de Euler, jóvenes, ¿cuáles son los determinantes del consumo intertemporal? Vamos a ver. Voy a seguir con las encuestas. Vamos a ver. Mario ya le pregunté, pero no sé si está Karen. Ayúdame usted, Karen. Licenciado, ¿podría repetirme la pregunta? Disculpe. Claro. Ahora sí ya la hice, fíjense. Antes se me anticipó Astrid, ni siquiera se le había hecho, yo me estaba preguntando cuál era. Que se la repitieran, mejor dicho. La ecuación de Euler. Bueno, digamos, ¿cuáles son los determinantes de la ecuación de Euler, Karen? Le voy a dar una pista de la ecuación 6, de la cual Fernanda nos estaba hablando hace un par de minutos. Usted puede decir, mire, déjeme ver la ecuación 6, puede ser también una respuesta, ¿verdad? Pero no le voy a dejar que vea la ecuación 6. Mire, me voy a poner acá para que no la vea. Eso es mentira, se puede ver ahí. ¿De qué depende la dinámica del consumo intertemporal? Usted puede decir, mire, la veo muy pequeña porque está el código en R. También me puede responder eso, ¿verdad? Creo que lo debe tener en sus copias. No, licenciado, la verdad. ¿No? Bueno, de hecho, no sé si está en sus copias, ¿verdad? Eso podría ser una forma de verlo, ¿verdad? Pero no sé si lo tendré en sus copias. Vamos a ver. Carlos, le va a preguntar a usted. Carlos Janel está en medio de la pantalla, digamos, de la visualización del Licenciado, estudiante. ¿o podría ¿Sí? ser por la tasa de interés? Correcto, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Se acuerdan que es una de las ecuaciones más importantes, jóvenes? Definitivamente me voy a pasar un par de minutos. Eso es evidente. Pero sí me interesa que quede esto completamente claro, ¿verdad? ¿Sí? Definitivamente la ecuación de Euler son de las ecuaciones más importantes en un modelo de ciclos económicos reales. Dijimos que nos explica la dinámica del consumo intertemporal a partir de dos tasas, una tasa objetiva y una tasa subjetiva. La objetiva fue precisamente la que Karen hace un par de segundos nos acaba de comentar, la tasa de interés. Pero es una lucha entre la tasa de interés, jóvenes, y qué otra tasa. Hay otra tasa involucrada. ¿Sí, Carlos? La tasa de impaciencia. Exactamente. Fíjense que es una lucha entre la tasa de impaciencia y la tasa de interés. Entonces revisemos gráficamente, antes de pasarme a la pizarra, el comportamiento de ambas tasas, ¿sí?
Vean acá, el consumo es positivo creciente y después, mejor dicho, es creciente acelerado y después creciente desacelerado, ¿verdad? Entonces veamos acá, aquí tenemos la tasa de interés y los salarios. La tasa de interés está en rojo, entonces nuevamente voy a graficar el periodo 15 y qué es lo que pasa, jóvenes. No es casualidad el comportamiento de la tasa de interés respecto de la tasa de impaciencia. Le decía a los muchachos, ¿verdad? O la tasa de descuento de la utilidad, también le llamamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que esa tasa de impaciencia es constante, ¿verdad? No cambia a lo largo del tiempo. Entonces, su tasa de cambio en el tiempo es cero. Entonces, nosotros podríamos hacer el equivalente a esta línea punteada gris que tengo acá como la tasa de impaciencia. O sea, la tasa de impaciencia no va a cambiar, en consecuencia su tasa de cambio es cero. Entonces vamos a asumir que esta línea punteada es la tasa de impaciencia, ¿verdad? Y lo que tenemos precisamente en rojo es la tasa de interés. No es coincidencia, miren, que la tasa de interés pase de un crecimiento positivo a negativo en el punto en el cual el consumo pasa de ser positivo creciente a positivo decreciente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo voy a llevar a la pizarra, dejar de compartir, para poder concluir algo respecto del comportamiento intertemporal del consumo, ¿sí? Entonces me voy a trasladar acá, voy a colocar algo como esto, voy a colocar algo como esto, tenemos el consumo en T, aquí tenemos la tasa de interés, y este sería el equivalente a la tasa de impaciencia, que no está indexado a T, ¿de acuerdo? Pues jóvenes, tomamos la ecuación de Euler, ¿verdad? ¿Qué es lo que observamos? Si ustedes se dan cuenta, en este tramo, en este segmento del tiempo, el consumo futuro está por arriba del consumo presente, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿a qué se debe? Se debe a que la tasa de interés está por arriba de la tasa de impaciencia, ¿miren? Entonces nosotros decimos, sí, la tasa de interés en T está por arriba de la tasa de impaciencia. ¿Qué es lo que está pasando ahí? El costo de consumir en el presente es muy alto respecto del beneficio. El beneficio me indica de que consumir el día de hoy trae una utilidad más grande que consumir en el futuro. Eso está resumido en la tasa de impaciencia, ¿sí? Entonces, si la tasa de interés está por arriba de la tasa de impaciencia, si el costo de consumir hoy está por arriba del beneficio, entonces prefiero mejor dejar de consumir lo que es costoso, que es consumir el día de hoy y transferirlo hacia el futuro. De tal manera que el consumo futuro tiene que estar por arriba del consumo presente, lo que resume la ecuación de Euler linealizada que tengo acá. Si la tasa de interés está por arriba de la tasa de impaciencia, el consumo futuro está por arriba del consumo presente. ¿Sí? Eso pasa en esta primera parte. ¿Qué pasa en la segunda parte? La tasa de interés cae mucho y eso tiene que ver con la productividad marginal del capital. Si ustedes lo van a estudiar, lo van a analizar, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tasa de impaciencia supera la tasa de interés, es decir, el beneficio de consumir el día de hoy está por arriba del costo. La tasa de interés es tan baja que no tiene costo consumir el día de hoy. Entonces, el consumo presente va a estar por arriba del consumo futuro. ¿Sí? Entonces, por último, si la tasa de impaciencia está por arriba de la tasa de interés, entonces, pues, tiene sentido que el consumo presente esté por arriba del consumo futuro. ¿Sí? Y esa es la explicación del comportamiento intertemporal que estamos observando en el consumo. Siempre es positivo, sí, es lo que nos indicaba Rubén. El consumo termina siendo procíclico al ciclo de la actividad económica porque nunca pasa a ser negativo. Lo que pasa es que tiene un comportamiento acelerado y de desaceleración en su crecimiento, en el crecimiento del consumo. ¿Sí? Jóvenes, como siempre, ¿cuál es el fundamento a este comportamiento? ¿Cuál es la ecuación que lo respalda? Y le pregunto a Daniel Samuel. Daniel. Era la 6, ¿verdad, Lick? Nuevamente. ¿Era la 6? Exacto. Gracias, Daniel. Excelente. Esa es la respuesta. Pues, jóvenes, utilizamos todas las ecuaciones de nuestro sistema. ¿Sí? Vuelvo a repetir, jóvenes, para fines del examen final, debemos justificar así.
¿Pueden agregarle más elementos? Sí, pero no debe faltar la justificación a través de nuestro sistema de ecuaciones. ¿Sí? Muy bien, muchachos. La realidad es que lo que me resta en estos minutos, bueno, creo que están copiando, si les voy a dar tiempo para que terminen de copiar. Lo que me resta en estos minutos de clase es hablarles un poquito de el proceso del modelaje macro, ¿verdad? En términos muy sucintos, ¿sí? Les quiero hablar un poco de ese proceso para que vean ustedes qué utilidad tiene hacer todo esto. ¿Para qué sirve hacer esto, jóvenes? ¿Para qué lo estamos viendo en macro? Tiene aplicaciones muy interesantes y hacia eso quiero ir, ¿verdad? En este par de minutos. Bueno, aprovecho a comentarles mientras que terminan ustedes de copiar que con esto terminamos ciclos económicos reales, terminamos el análisis de la macroeconomía de corto plazo y el día de mañana vamos a empezar con el análisis de la macro de largo plazo. Ya nos interesa no la dinámica de corto, sino la dinámica ya más tendencial, ¿sí? De largo plazo. Entonces mañana iniciamos con el modelo de crecimiento de Sol, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase del día de mañana la voy a grabar? No vamos a tomar asistencia, es totalmente optativa su participación. Como les digo, lo que voy a hacer es grabar la clase para quienes deseen participar, más que bienvenidos, ¿sí? Pues jóvenes, veo que ya terminaron de copiar. Quiero hablarles un poquito de qué consiste el procedimiento de modelaje macro, ¿verdad? Para decirles, miren, esto para qué me va a servir en la vida, ¿verdad? Si tiene aplicaciones en el mercado laboral relevantes, considero yo, ¿verdad? Importantes. Entonces, jóvenes, me quiero referir a este diagrama, ¿sí? ¿En qué consiste la modelación macroeconómica en el cual un modelo RBC forma parte de ese proceso, ¿verdad? ¿Sí? Una aplicación es que uno tal vez desea capturar algún fenómeno de la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede tomar alguna fase del ciclo económico que les mostré, ¿verdad? Uno primero hace una extracción de señales y dice, bueno, quiero explicar este ciclo, miren, esta fase expansiva, el Tratado de Libre Comercio, considerando a esta fase expansiva como resultado de un shock tecnológico, ¿verdad? Porque las firmas tuvieron que incorporar mejoras en su técnica de producción para satisfacer la demanda creciente, no solo interna, sino externa, ¿verdad? Entonces, yo quiero capturar este fenómeno de la realidad a partir de un modelo macroeconómico, microfundado. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues precisamente toma primero la evidencia. Vamos a ver, toma primero la evidencia. Miren. Tenemos la fase expansiva, uno determina métricas como por ejemplo el empleo, medido como horas de trabajo, el salario, todas las variables que tenemos son susceptibles de ser medidas, ¿verdad? Entonces, esta es la parte de lo que los datos me indican, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace uno después? Pues empieza a construir su modelo. ¿Qué debe considerar uno en la construcción del modelo? Pues cuántos agentes va a considerar. En este caso tenemos nada más 2 agentes, ¿verdad? Tenemos los hogares y tenemos las firmas. Uno puede agregar enésimos agentes, ¿verdad? Puede agregar sector fiscal, puede agregar un banco central, puede agregar el sistema financiero, puede incorporar agentes heterogéneos, como lo hemos discutido. Uno puede hacer tan grande el modelo como uno desee, ¿verdad? Obviamente la manipulación se vuelve algo compleja, pero uno determina cuántos agentes va a tener en su modelo. ¿Cuántos mercados, verdad? Aquí tenemos el mercado de bienes, el mercado de factores. Uno puede determinar la cantidad de mercados, los mecanismos de transmisión, que eso viene dado por las ecuaciones, cómo afecta una variable a otra variable. Y para ello, pues uno construye el sistema de ecuaciones que describe, tal como lo tenemos acá, el sistema de ecuaciones que describe el modelo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hace uno después? Pues uno lo que hace es parametrizar todo lo que vimos en su momento, ¿verdad? Uno parametriza ese modelo, lo linealiza, después lo va a parametrizar y encuentra en términos computacionales la solución del sistema, que no es nada más que ecuaciones que describen el comportamiento de cada variable en todo momento del tiempo. Son ecuaciones dinámicas, ¿verdad? ¿Sí? Y las ecuaciones principalmente son reglas de decisión, como se dieron cuenta. ¿Sí? Entonces, una vez ya tiene uno la solución del modelo, uno realiza una simulación, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo considero que el cambio que se dio en la tecnología fue de un 2%. Bueno, más que considerar, hay que extraerlo de los datos, ¿verdad? ¿Sí?
¿Cómo se estima? Esa es otra historia, pero digamos, uno estima el shock que se vive en ese momento, ¿verdad? Entonces uno simula, vean acá esto que tenemos en rojo, simula el comportamiento de las variables sobre las cuales uno tiene información y trata de replicar ese comportamiento, ¿verdad? ¿Sí? Si en dado caso no se logra replicar lo que la evidencia muestra, uno vuelve a su modelo. Vean acá esta flecha, vuelva uno al modelo. ¿Qué es lo que hace? O bien puede cambiar la parametrización, puede agregar uno más ecuaciones, puede cambiar la especificación de las ecuaciones ya existentes. Existen muchas alternativas, ¿verdad? ¿Sí? Y vuelve a hacer uno el proceso de simulación hasta que precisamente uno ya pueda empatar lo que indican los datos con lo que el modelo está generando, ¿verdad? ¿Sí? Una vez uno ya lo tiene, hay una segunda aplicación. Y es que uno puede decir, miren, si el shock no hubiese sido de 1%, de 2%, como les había indicado, sino hubiese sido una magnitud mayor, ¿a cuánto estaría creciendo la actividad económica? ¿A cuánto estarían creciendo los salarios? Pues uno puede hacer un proceso de simulación, es decir, una especie de pronósticos condicionales. ¿Cómo así condicionales? Sujetos a la magnitud del shock que uno está definiendo, ¿de acuerdo? Entonces uno puede generar pronósticos temporales, pronósticos cuantitativos de las variables, pues a partir de cierto supuesto que nosotros tengamos sobre la variable a la cual nosotros queremos imponerle el shock. Entonces, jóvenes, este proceso de modelaje macroeconómico pues tiene esas ventajas, ¿verdad? Permite hacer pronósticos cuantitativos condicionales a lo largo del tiempo. Y eso, digamos, para quienes les interese esa área, pues le permite dar a uno un respaldo técnico a aspectos cualitativos que usualmente a uno le preguntan, ¿verdad? Dice, mire, ¿qué es lo que cree usted que pasaría ante una política monetaria de tasa de crecimiento del 5%? ¿En cuánto tiempo cree usted que la inflación retornaría a su meta, ¿verdad? Uno puede pronosticar un valor basado en lo que uno sabe, eso está bien, ¿verdad? Pero si uno lo puede respaldar con un modelo, pues es mucho que mejor. Digamos que es una área que implica primero conocimiento de la teoría, macro y micro, si se dan cuenta, porque aquí estamos combinando macro y micro. Requiere también conocimiento de matemática, como se dan cuenta hay que resolver problemas de optimización, y también requiere conocimientos computacionales, a veces hay que programar, hay que generar códigos para poder analizar gráficamente las variables. Entonces, pienso que esta área, jóvenes, tiene muchas aplicaciones, no solo teóricas, sino, como les digo, en el mercado laboral, ¿verdad? Quienes se dedican a esa área, pues, como les digo, pueden generar pronósticos cuantitativos respaldados en un modelo de equilibrio general, ¿de acuerdo? Entonces, es un poquito la idea de lo que se puede hacer con modelaje macro, que está en el contexto del modelo de ciclos económicos reales. Entonces, jóvenes, ya pasé bastante tiempo, podría hablar más de eso, claro que no lo voy a hacer, pero lo dejaríamos hasta acá y el día de mañana continuamos con el modelo de crecimiento de Solow. ¿Sí, Enrique? Digo una consulta, ¿por qué únicamente utilizamos R para modelar? O sea, ¿cuál sería su postura? Yo hice la misma pregunta en econometría. Quisiera saber por qué utilizamos R. Sí, el paquete econométrico. Bueno, le voy a ser honesto, existen muchas plataformas para poder hacer modelaje macro. Bueno, para hacer estadística en general, ¿verdad? R, digamos que es una plataforma, primero, que es gratuita. Primero. Segundo, que existe una comunidad de programadores muy activa en la cual existe colaboración en la actualización de las librerías. Si ustedes se dan cuenta, pueden agregar librerías de cualquier naturaleza, ¿verdad? Para poder hacer regresiones múltiples, para poder hacer análisis de series de tiempo. Entonces, esa es una ventaja que tiene R, que es una plataforma que es totalmente gratuita y que tiene librerías que continuamente se actualizan, más una comunidad de programadores que continuamente están aportando a la plataforma, ¿verdad? Eso sí, compite con otras plataformas, Enrique, como Python. Python es otra plataforma que es gratuita, que también tiene muchas librerías y que permite interacción con programadores, ¿verdad? Y que se puede hacer estadística, se puede hacer econometría, bueno, todo lo que es data análisis se puede hacer con esta plataforma también. Entonces, lo que es R, lo que es Python, lo que es Julia, son programas gratuitos que están teniendo mucho auge. Anteriormente, por ejemplo, habían programas como MATLAB, por ejemplo, que les mostré aquí, ¿verdad? Pero son programas que no son gratuitos
y que no tienen actualizaciones muy continuas, ¿verdad? Sí. Entonces sería la razón que yo le daría, porque de hecho muchas universidades, no solo aquí, sino en el extranjero, utilizan bastante R. Es fácil de programar, digámoslo así, y tiene librerías prácticamente casi todo, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Alex. Y la lógica de programación no es tan compleja, es otra ventaja. Cómo generar ciclos y todo eso. Entonces, MATLAB, por ejemplo, es pagado, y eso, Stata es otro que es pagado. SPSS es otro. Y para mercado laboral, o sea, si laboralmente hablando, yo quisiese, qué sé yo, no sé, realmente dentro del mercado laboral he visto muy pocos anuncios donde busquen economistas como tal, pero en todo caso sí, en el mercado laboral, ¿qué se usa? O sea, por ejemplo, hoy por hoy ya no es tanto como hacer dashboard en Excel, por ejemplo, para la gente que somos contadores, sino que ya todos van sobre Power BI, por ejemplo. ¿Cómo funciona en este caso el Data Analytics de econometría o de modelos económicos en el mercado laboral? O sea, ¿qué es lo que se usa en el mercado laboral? Esa es buena pregunta, muy buena pregunta. Y qué buena comparación la que hizo en términos contables, sí. Le voy a ser honesto, no existe un programa unificado, un único que uno pudiera tomar como referencia. Si le hablara de mi experiencia, son 3 los que se están utilizando ahorita. R se utiliza. Como le digo, es un software que es gratuito. El problema es que las empresas o las instituciones no lo utilizan mucho porque, digamos, no tiene mucha seguridad en términos de, como es un programa gratuito, y a veces las empresas quieren tener respaldo de todo lo que están haciendo, respaldo de una empresa, digamos. No, ¿verdad? Esto es gratuito y es bajo el riesgo del usuario, ¿verdad? Entonces, no confían mucho, pero sí es muy utilizado en la academia, por ejemplo, se utiliza mucho R. Ese sería, podría decirle uno. Pero le podría decir que el sector privado no confía mucho en R, ¿verdad? Creo que es más la academia la que utiliza R. Python sí, eso sí, jóvenes. De hecho, el sistema financiero utiliza bastante Python para hacer análisis de riesgo de cartera de crédito, cuestiones como esa se puede programar, ¿verdad? Tiene muchos paquetes estadísticos para poder hacer ese tipo de análisis de sistémico, incluso de sistema bancario como tal, para poder hacer análisis creo que usted domina más eso, Enrique, de esos ratios de capital de trabajo respecto de patrimonio, no sé, hay un montón de ratios financieros que se calculan y que se puede ver cómo esos indicadores a través del tiempo pueden generar un efecto sobre los balances de la firma y sobre el riesgo que tenga de quiebra o algo así, ¿verdad? Sí, lo desconozco, pero Python es otro. O sea, sí vale la pena mucho nosotros adquirir conocimiento sobre el uso y manejo de Python, porque según yo sé, es un lenguaje. O sea, exactamente. Sí. Digamos, sí vale la pena invertir en aprender la lógica de programación. Vale la pena, porque digamos que hay muchos procesos que son repetitivos en economía, ¿verdad? Uno quiere hacer, por ejemplo, estimaciones en muchas muestras. Digamos que usted tiene muestras de los activos de muchos bancos y usted quiere muestrear de forma aleatoria esa variable para ver cuál es la probabilidad que le genere una con un valor por debajo de cierto punto crítico. Entonces, como son procesos repetitivos, hay que programarlos. Entonces, la parte de la programación, independientemente del lenguaje que usted utilice, definitivamente es una habilidad que le va a potenciar en su currículum y obviamente como atractivo en el mercado laboral, independientemente del área a cual usted se vaya a dedicar, ya sea a la parte económica financiera, a la parte económica macro, a la parte económica de desarrollo, qué sé yo. La parte de programación, si usted la tiene como una habilidad extra en su currículum, eso lo va a hacer destacar respecto de los demás, independientemente del programa que usted utilice. Otro que también se utiliza es eViews, por ejemplo. Econometric Views.
se utiliza para hacer econometría, ¿verdad? Entonces, puede decirle Python en el sector privado, R, y Yo también he escuchado de SQL, que como lo están pidiendo ahora también. así, a eso le voy a ser honesto, yo así no conozco mucho de SQL. ¿Qué es lo que se puede hacer con SQL? ¿Se conoce un poco de eso? Juan, sí. SQL lo que hace más que todo es manejar datos, pero como programación, o sea, sí se pueden hacer ciertas medidas, pero programar no es tan utilizado, pero sí para guardar todas las bases de datos, pero de datos así gigantescos. Entonces SQL y lo unes a un R y por último lo visualizas en un Power BI, está el paquete completo. Ah, mire qué excelente, eso sí no lo sabía. Sí, como les digo, en términos de paquetes hay muchos. Digamos, yo lo que tengo es un conocimiento muy limitado de algunos. Pero la parte de programación. Digamos que SQL es anterior a Python, o sea, Python es el nuevo SQL. SQL de los ERPs a nivel mundial que utilizan digamos que empresas de primer mundo iniciaron en SQL, por ejemplo, SAP BO, SAP R3, Dynamics, que es propiamente de Microsoft, son bases SQL. Ahora ya SAP, como era el principal cliente de Microsoft para comprarle licencias de SQL, servers y SQL client, ellos ya desarrollaron su propio SAP en Java, en Java creo que está. Entonces ellos ahora ya no utilizan SQL, pero es prácticamente lo mismo. O sea, Python es el nuevo SQL que es para administración de bases de datos. Sí, como dijo el compañero, si usted logra unificar, y como usted bien dice, si usted tiene ese plus en su currículum de poder utilizar una base de datos de SQL y poder hacerlo presentable, porque esa era mi duda. De hecho, yo cuando pregunté en econometría, cuando lo vimos aquí en la carrera, les soy bien sincero, la metodología de aprenderla para mí mala, porque nos pusieron a hacerlo grupal, que teníamos que hacer esto y esto. Algunos no pudieron, a otros no le atinaron, y como era de exposición, entonces a algunos nos quedábamos peor con los modelos que algunos compañeros trataban de correr y no podían, a algunos se nos hacía un poquito más fácil. Entonces esa era mi pregunta. ¿Por qué? Porque se me hace que R es bastante limitado gráficamente, no se ve bonito, por decirlo así. O sea, si voy a presentar un modelo a una junta directiva, a un gobierno corporativo, una gráfica de R no es nada atractiva realmente. Fíjese que sí, esa parte de las gráficas lo ha mencionado, que no se ve tan atractiva, pero fíjese que hay una librería que es la que me estaba tratando de acordar ahora, que tiene la opción de hacer gráficas un poco más visualmente más atractivas, como usted dice, porque a veces hay que entregarla a un consejo directivo y uno quiere hacerlas pues de la manera que visualmente pues sea presentable y uno le pueda colocar distintas características, pero no se viene a la mente. Honestamente, no se viene a la mente ahorita, Enrique. Sí es una crítica que he escuchado de R, pero como le digo, una característica que tiene R es que las librerías para poder hacer gráficas, hacer análisis econométricos, se actualizan continuamente. Entonces me imagino que ya en las versiones más actuales ya hay posibilidad de hacer gráficas mucho más personalizadas y obviamente visualmente más atractivas, ¿verdad? No me acuerdo del paquete, pero sí, digamos que R se actualiza continuamente y creo que ese tipo de aspectos que sí son válidos, sí lo he escuchado de distintas personas que utilizan R, es que las gráficas no ayudan mucho, ¿verdad? Pero sí, supongo que debe haber una mejora en eso. Sí, como le mencionaba, dentro del mercado laboral, yo la única empresa que yo vi que buscaba economistas como tal era Banco Hightech. El único que he visto que publique que busca un economista. Entonces, el ejemplo que usted dio, pues es Sí, bueno, le voy a comentar a varios compañeros egresados de acá, que eso sí, jóvenes, es algo que quería recalcar ya en su momento, pero hay que especializarse definitivamente, ¿verdad? Eh, Hay que ser economistas y obviamente busquen una especialidad, porque eso los va a proyectar, ¿verdad? Especialidad en lo que a ustedes les guste. Si les gusta doctrinas económicas, especialidad en eso, o sea, historia económica. Si les gusta econometría, especialidad en econometría o en estadística aplicada.
hay que tener una especialidad. Esto se los comento porque precisamente el compañero que egresado acá, pues en el Banco Industrial también, en la Bolsa de Valores, he escuchado también de economistas, les voy a ser honesto, no era de la San Carlos, pero sí era de otra universidad donde precisamente están ahí en la Bolsa de Valores Nacional. Entonces, obviamente en el sector público hay espacio, pero en el sector privado, pues son bancos del sistema, la Bolsa de Valores, incluso en otro compañero que es economista, pero al mismo tiempo ingeniero, está en la energía eléctrica, en el mercado energético, porque viven subastas de energía y cuestiones como esas, pero él está metido en esa parte del análisis de subastas. Entonces, en el mercado energético también hay campo para el economista. Que sean efectivamente así públicas y que uno las conozca, eso sí reconozco que es algo más del mercado laboral, no tanto para el economista, ¿verdad? Hay muchos puestos laborales que hay asimetrías de información en ese mercado, ¿verdad? Pero sí se requiere en distintos sectores, ¿verdad? No digamos en el sector agrícola. Digamos, ahí mi experiencia es más limitada, pero sí se requiere. Lo importante, Enrique y compañeros, es que tienen que especializarse. Eso es un sí o sí, ¿verdad? Ahora la licenciatura es como el bachiller de antes, jóvenes, ¿sí? Una licenciatura, o sea, no quiero demeritar nada con esto, pero una licenciatura, jóvenes, vean cuántos salen ahora de licenciados. La licenciatura la sacan, jóvenes, yo sé que ustedes la van a sacar, pero tienen que especializarse. Busquen en qué les gusta especializar, pero sí o sí tienen que especializarse. Entonces el compañero que le indiqué del Banco Industrial, él sacó una maestría en Economía y Finanzas Aplicadas, ¿verdad? Entonces ahí tuvo el vínculo con el mercado laboral, con el sistema financiero. Entonces sí hay que especializarse. Y como le digo, la parte de la programación es una sugerencia que yo les hago y que les va a ayudar a potenciar su, digamos, más que todo la mecánica de programación independientemente del programa, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad terciarizado de estar con una firma que asesoraba a un ingenio. No le puedo decir el nombre. Pero preciso como usted decía, o sea, ellos tienen ingenio en Guatemala, ingenio en Costa Rica, ingenio en República Dominicana, y en Guatemala están también en el sector energético, preciso lo que usted decía. Es tan compleja su operación que ellos ni siquiera compraron un ERP, un software ERP, sino que contrataron a sus propios ingenieros y en Oracle les desarrollaron su propio software contable, y nosotros que apoyábamos nosotros al financiero corporativo, los Exceles, por ejemplo, de hacer presupuestos y flujos eran unas enormes sábanas, o sea, sí, ese tema de la complejidad de la administración y de las bases de datos se restringe. Normalmente, pues yo con Oracle nunca tuve mayor contacto y súper complejo. El software de ellos feo, pésimo, horrible, a mí no me gustaba y nos tocaba pues hacer toda esta parte en Excel. Obviamente se puede, pero es mucho más complejo. Sí, es mejor trabajar con un programa que maneje bases de datos, ¿verdad? Como se dice, por la cantidad de información, ¿verdad, Enrique? Exactamente. Sí, porque, por ejemplo, ellos trabajan sus flujos y sus presupuestos a 10, 20 años. O sea, a ese nivel. Sí, pues sí, ya es otra forma de trabajo, ¿verdad? Que ya requiere, digamos, manejo de otras habilidades, ¿verdad? Ah, excelente. O sea, Justo lo que usted decía, auditor. porque no. Siempre economista, pero me he desempeñado más como contador general y contador fiscal. Sí, pues. A lo que también quería llegar era eso que usted decía, porque, por ejemplo, lo que nosotros tratábamos de hacer era unificar todas las finanzas, incluso el financiero es tico, era tan bueno el financiero del ingenio de Costa Rica que se lo trajeron para acá para dirigir toda la corporación, ¿no? Y ya con ellos estábamos viendo ya números de Islas Vírgenes Británicas, de Panamá, y vamos al punto de lo de la bolsa, lo que usted decía, o sea, el principal, el caballito de batalla de ellos es el azúcar acá. El ingenio en Costa Rica durante tiempo de COVID fue más rentable hacer alcohol de caña de azúcar que hacer propiamente azúcar. Y así se van adaptando. Entonces, es bien complejo ya toparse con una empresa que sí requiera este nivel de análisis o de poder trabajar algunos tipos de modelos, porque definitivamente
Bueno, actualmente, por lo menos en Guatemala, he tenido unos 4 años, tal vez de estar asesorando o estar trabajando con algunas firmas de auditores y consultoras, y es complejo ver cómo los auditores tratan de absorber la parte que deberíamos de hacer los economistas. Todas las firmas de auditoría le van a decir a usted que le van a hacer qué sé yo, algo sencillo, un estudio de mercado, todas. Entonces, ahí ya entonces entrar uno a un nivel en donde una empresa sí necesita hacer todo ese tipo de análisis y administrar bases de datos enormes, sí es necesario pues ya contar con herramientas adecuadas. Y el conocimiento ante todo. Sí, coincido con usted, Enrique. Digamos que mi experiencia en el área financiera es muy limitada, pero definitivamente especializarse, digamos, en el área, digamos, que a uno le gusta, que puede ser precisamente lo que se enseña en el área financiera, es totalmente fundamental, ¿verdad? Porque ya les va a dar como una especie de especialización, ¿verdad? Sí, ya como una guía hacia dónde quieren ustedes dirigirse. Obviamente en ese proceso de formación, pues van a aprender sobre programas, sobre métricas distintas. Digamos que aquí la licenciatura les da un poquito de todo. Aún, digamos, en la parte financiera hay falencias, y hasta donde yo sé, en la carrera de economía, pues no se ha potencializado mucho esa parte. Creo yo que el nuevo plan, que no sé cuándo va a entrar en vigencia, ya contiene un curso de economía financiera, donde ya van a ver ese tipo de análisis que usted señala, ¿verdad? Pero sí, hay que especializarse, ¿verdad? Como usted dice, al menos el economista puede trabajar en esa área, pero necesita una formación que si, para el caso que tenemos ahora, no lo tiene la licenciatura, pues hay que hacerlo a nivel maestría, ¿verdad? Para poder tener ese expertise que usted señala, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. No, usted, Enrique. Bueno, muchachos, una plática muy fructífera con todos ustedes. Nuevamente es un gusto saludarles. Y para quienes puedan, pues nos vemos mañana. Si no, pues ahí les vamos a pasar el link y ven el video cuando ustedes así lo deseen. Pues, tengan feliz noche y hasta mañana. Sí. Adiós. Feliz noche, Lick.